Les decía que yo voy a tomar 4 ITS, sífilis, gono, herpes, HPV, 2 palabras de viruela símica y el caso clínico, porque en realidad es muy grande y como después el doctor Sergio va a hablar de la parte de EPI, vamos a tener ahí más el panorama de clamidia. Así que bueno, empezando las infecciones de transmisión sexual vienen siendo un problema de salud pública a nivel global, ¿sí? No solamente en nuestro país. En nuestro país, estos son los datos del último boletín de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH y las ITS. Ustedes pueden ver que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires es donde están la mayor cantidad de casos de ITS del país, ¿sí? Con respecto a lo que es en quienes se presenta, más en varones o en mujeres, en el sexo biológico determinado al nacer, vemos que en mujeres es predominante con respecto a hombres. Puede ser que esto se deba también a que las mujeres por los embarazos tienen más controles que los hombres. Pero es importante que dentro de los casos de sífilis, en personas mayores de 15 años, para ambos sexos, fíjense que la franja de 15 a 24 años y de 25 a 34 años es la que más casos presenta, y de 15 a 24 años es casi la mitad de los casos. Y si vamos a ver por varones y mujeres, la mitad de las mujeres entre 15 y 24 años son las que presentaron las ITS. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, los casos de sífilis fueron subiendo, digamos, fueron aumentando su incidencia desde el 2008, pero desde el 2011 en adelante fueron notificados cada vez más casos de sífilis, tanto en hombres como en mujeres. Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, hay dos formas de abordaje. Un abordaje es el abordaje sindrómico, ¿sí? En el cual nos vamos a manejar de acuerdo a la lesión que tenga el paciente, ¿sí? Y aquellas que están representadas por úlceras, ¿sí? Primero está sífilis y después herpes, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, herpes tiene mucho que ver más con vesículas que con úlceras, pero generalmente vienen ya evolucionadas las lesiones y destechadas, como le decimos nosotros, y la OPS que hizo, digamos, este abordaje sindrómico para que sea más fácil el diagnóstico y el tratamiento en todos los niveles de atención, la colocó dentro de las que tienen úlceras. Después está el chancroide, el granuloma inguinal y el linfogranuloma venéreo, que son mucho menos comunes o menos frecuentes que la sífilis y el herpes. Hace unos 2 o 3 años atrás hubo un brote de linfogranuloma venéreo que se pudo contener, digamos, ¿sí? Y era en una población especial vulnerable de hombres que tenían sexo con hombres. Bueno, la sífilis es una enfermedad conocida desde el siglo XV, está causada por el treponema pallidum, tiene una disponibilidad diagnóstica desde 1906, la serología, que era la reacción de Wassermann, y terapéutica desde 1943 con la penicilina, que se transmite por medio de relaciones sexuales, contacto directo con las lesiones y de madre a hijo durante el embarazo, que tiene un laboratorio y un tratamiento económico, y el tratamiento adecuado durante el embarazo cura la sífilis materna y previene la sífilis congénita. Y a pesar de tener todo esto que facilita, ¿sí?, el diagnóstico y el tratamiento, todavía seguimos teniendo sífilis. El agente etiológico es el treponema pallidum, que es una espiroqueta, que tiene una estructura básica
con un filamento axial incluido en un cilindro helicoidal de citoplasma, como lo ven en la figura, y es móvil, ¿sí? Bueno, el mecanismo de transmisión, algo hablamos, relaciones sexuales no protegidas, contacto directo con las lesiones, y de madre a hijo son los predominantes mecanismos de transmisión. Hay algunas cuestiones que tiene sífilis, que es que, por ejemplo, ocurren en estadios superpuestos. Uno a veces no puede decir es una sífilis primaria o es una secundaria, ¿sí? Porque no es tan cortante, digamos. Algunas personas, y después les voy a mostrar algunas fotos, tienen úlceras y también tienen secundarismo en piel. Entonces se clasifican de acuerdo a los síntomas y al tiempo transcurrido desde la infección inicial. Tienen un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, pero el rango puede llevar hasta 90 días. Es importante determinar el estadio para determinar la infectividad y el tratamiento adecuado de la sífilis. El diagnóstico de sífilis temprana, que incluye primaria, secundaria y latente temprana, implica que la infección por el treponema ocurrió en el año previo, y esto tiene mucho que ver con el tema de los contactos en el año previo, ¿sí? Y el retraso del diagnóstico. La sífilis tardía representa manifestaciones que ocurrieron hace más de un año e incluso décadas después de la infección inicial. La sífilis latente refiere a la infección por treponema pallidum con serología reactiva como hallazgo y sin manifestaciones clínicas. Y esto incluye la latente temprana y latente tardía. Quiere decir que tenemos un abanico, ¿sí?, de síntomas, de manifestaciones que no son asintomáticas, manifestaciones que se juntan, digamos, o que están en estadios superpuestos, y que por eso es muy importante tener testeo de sífilis. La sífilis temprana o precoz incluye la sífilis primaria, la secundaria y la latente precoz, o sea, hasta un año de haber contraído la infección. La sífilis tardía tiene la latente tardía, que es a partir del año de la infección, y la sífilis terciaria, y después tenemos la sífilis congénita, que es precoz o tardía también, pero no nos vamos a ocupar de congénita. ¡Salud! La historia natural de la enfermedad, bueno, entonces uno adquiere por relaciones sexuales, contacto directo madre-hijo, la infección por treponema pallidum. La sífilis primaria tiene una lesión primaria que se llama chancro de inoculación, que está siempre en la puerta de entrada, genitales, ano, boca, ¿sí? Es indoloro, con bordes elevados, una base indurada, y generalmente tiene una adenopatía regional que aparece luego del chancro. Si no se trata, desaparece solo y sigue siendo muy transmisible, ¿sí? En el momento del chancro es muy transmisible y sigue transmitiendo. Y esto puede durar de 3 semanas a 3 meses, ¿sí? Posiblemente, luego está la sífilis secundaria, que es la diseminación del treponema pallidum, y vamos a ver lesiones en piel, en mucosas, en paneras, y puede cursar también con un síndrome general de cefalea, fiebre, decaimiento, linfadenopatías. Es muy transmisible, y en este periodo se llama la gran simuladora. Ustedes creo que todos les puede haber pasado que muchos pacientes pasaron por el alergista, por el dermatólogo, ¿sí? Y no le pidieron una BRL. Y aparecen síntomas después, dentro de los 6 meses. Luego, la sífilis latente precoz, ¿sí? Es el estadio siguiente, ¿sí? Y 30 o 40% de los no tratados pasa al estadio terciario en años, ¿sí? La sífilis latente precoz y la sífilis latente tardía generalmente no tienen síntomas, son asintomáticas. Entonces acá es muy importante la BRL. Es muy importante nunca perder la oportunidad de pedirle BRL a un paciente para poder
digamos, diagnosticar estos estadios. Luego viene la sífilis terciaria, que es la etapa destructiva, digamos, de la enfermedad, con compromiso cardiovascular, neurológico, las lesiones granulomatosas, en piel, mucosas o huesos, ¿sí? Y generalmente es muy poco transmisible, y acá son años lo que lleva en evolucionar. Entonces la sífilis primaria tiene una lesión característica que es el chancro de inoculación, ya dijimos que era una úlcera, con borde sobrelevado, fondo húmedo. Generalmente los hombres presentan en el surco balano prepucial en el glande, las mujeres en la vulva. También podemos hallarlo en localizaciones anales o orales, tornándose generalmente ahí dolorosas, ¿sí? El chancro suele autolimitarse en pocas semanas, pero puede cabalgar con los síntomas de la etapa secundaria. A la semana de aparecido el chancro aparecen los ganglios regionales. 25-30% de los pacientes no tratados van a presentar sífilis secundaria, y otros van a permanecer en forma asintomática y solo se van a diagnosticar por pruebas de laboratorio. Es muy importante que cuando uno busque las lesiones en boca, siempre las busque debajo de la lengua. Uno dice que en ITS que la lesión erosiva o una úlcera por debajo de la lengua es característico de sífilis. El estadio secundario, entonces dijimos que la mayoría de los casos aparecen dentro de los 6 meses, son las manifestaciones cutáneo-mucosas, la forma más característica es el exantema no pruriginoso, y lo más importante es que afecta palmas y plantas. Evoluciona por brotes y tiene lesiones húmedas, y son muy contagiosas porque ahí hay treponemas en la superficie, ¿sí? Y también puede tener adenopatía generalizada. La sífilis secundaria en el sistema nervioso central. Es muy importante que no solamente pensemos que la sífilis terciaria tiene compromiso del sistema nervioso central. Durante todo el periodo de la sífilis secundaria, el treponema se disemina en el sistema nervioso central y puede ser identificado tempranamente en el sistema nervioso. En muchos casos esta neuroinvasión es asintomática y autolimitada, porque generalmente no lo vemos. Un 15% solamente de los sujetos pueden presentar síntomas de compromiso neurológico. Y en las etapas tempranas, la neurosífilis involucra meninges, el líquido cefalorraquídeo y la vasculatura cerebroespinal, ¿sí? Da lo que se llama meningovasculitis. También puede tener compromiso de pares craneanos, en especial el nervio oftálmico, puede dar una uveitis, ¿sí? Y también el nervio auditivo. Y en la forma tardía también puede involucrar el parénquima cerebral. La sífilis terciaria, bueno, se manifiesta con inflamación y destrucción de tejidos, ya lo dijimos, los gomas sifilíticos, las vasculitis, y las manifestaciones como tubérculos o gomas, osteoarticulares, cardiovasculares, neurológicas, como la tabes dorsal. Estos son algunos casos que teníamos. Yo trabajé 22 años en un centro de enfermedades de transmisión sexual en Berazategui, ¿sí? Así que veíamos muchos sífilis. Fíjense, los chancros que yo les decía, siempre hay que buscarlos debajo de la lengua, ¿sí? Y también en la parte interna de los labios. Este chico tenía en la parte interna del labio y debajo de la lengua. Acá tenemos uno debajo de la lengua al lado de un piercing. Bueno. Las lesiones genitales, en los hombres es más fácil ver las úlceras, ¿sí? Por la forma, por la anatomía, digamos, de los genitales, pero en las mujeres es más difícil, ¿sí? Pero acá se ve claramente. Este es un secundarismo, y ¿se acuerdan que les decía que cabalgan las lesiones? Tiene lesiones secundarias y lesiones en la boca de tipo ulcerosa, que parecen más de primaria, pero tienen también el exantema de secundaria. Esta es otra importante presentación, los condilomas planos, ¿sí?
acuérdense que condiloma plano es igual a la sífilis, condiloma acuminado o sésil es más del HPV, ¿sí? Pero los condilomas planos se ven bastante en sífilis. Se ven en sífilis. Muy bien, acá tenemos otras lesiones, ¿sí? Que son de secundarismo en las manos, ¿sí? Y acá tienen lesiones de secundarismo y lesiones ulceradas. Fíjense, estas son bien del secundarismo sifilítico. Manos, como les decía, ¿sí? Esta es la alopecia, se le dice apolillada, ¿sí? En la que faltan partes del cuero cabelludo, ¿sí? Que es muy importante también. Este es un paciente que estaba en estudio de un cáncer de recto con esta lesión, ¿sí? Y bueno, me comentó que lo estaban estudiando y que le iban a hacer una biopsia porque le habían hecho una endoscopía y había tenido esa lesión. Hablé con el gastroenterólogo, le dije que me mande la lesión y que le pida una BDRL, y tenía 256 DILs. Así que bueno, era una sífilis.